¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos reunidos para una nueva clase. Hoy el tema que vamos a tratar va a ser tejido nervioso. Es el último de los tejidos básicos del organismo. ¿Se acuerdan que era epitelial, conectivo, muscular y nervioso? Bueno, vamos a hablar de tejido nervioso. Eh, Tenemos que decir que el tejido nervioso está compuesto por millones de neuronas y también incalculable cantidad de interconexiones, ¿no? Que forma el complejo sistema de intercomunicación neuronal. O sea que hay muchísimas interconexiones, ¿no? Y que forman un complejo sistema, repito, de comunicación neuronal o interneuronal. Las neuronas tienen receptores, ¿no? Que están elaborados en sus terminales y están especializados para percibir diferentes tipos de estímulo, ya sean mecánicos, químicos o térmicos. Luego que reciben estos estímulos, ¿qué hacen? Los traducen. Hay que traducirlos en impulsos nerviosos. ¿Y qué pasa con estos impulsos nerviosos? Lo que lo van a conducir, lo van a conducir a otros centros nerviosos. O sea, lo traducen en impulsos nerviosos y lo van a conducir, lo conducirán a otros centros nerviosos. Estos impulsos se propagan sucesivamente a otras neuronas para el procesamiento y transmisión a los centros más altos y percibir sensaciones o iniciar reacciones motoras según corresponda. Para llevar a cabo todas estas funciones, el sistema nervioso está organizado desde el punto de vista anatómico en dos sistemas muy importantes. Uno es el sistema nervioso central, que se abrevia SNC en mayúscula, y otro es el sistema nervioso periférico, que se abrevia SNP en mayúscula. Bueno, el sistema nervioso periférico se encuentra localizado fuera del sistema nervioso central e incluye 12 pares de nervios craneales, los cuales todos nacen en el encéfalo. También tiene 31 pares de nervios raquídeos, que surgen, como su nombre lo indica, de la médula espinal, y también tiene los ganglios relacionados con los mismos. Muy bien, estamos hablando del sistema nervioso central. Además de todo esto, el componente motor del tejido nervioso se subdivide en dos sistemas. Uno es el sistema somático, soma es cuerpo, y otro es el sistema autónomo. Muy bien, en el sistema somático, los impulsos se originan en el sistema nervioso central y se transmiten directamente a través de una neurona a un músculo esquelético. O sea, de la neurona al músculo esquelético. El otro es el sistema autónomo. En el sistema autónomo, los impulsos que provienen del sistema nervioso central se transmiten primero a un ganglio, que también es autónomo. ¿Y cómo ocurre esto? A través de una neurona. Perfecto, hasta ahí llegamos. Luego, una segunda neurona que se origina en ese ganglio autónomo lleva el impulso ¿a dónde lo lleva? A los músculos. ¿Y qué tipo de músculos? A los músculos lisos, a los músculos cardíacos o a las glándulas. El tejido nervioso contiene su célula principal, que es la neurona, y también tiene otras células que se llaman células gliales, que si bien las células gliales ni reciben ni transmiten impulso, su misión es apoyar a la célula principal, es a la neurona. Muy bien. Entonces, brevemente tenemos que decir que hay tres tipos de neuronas, ¿verdad? Las neuronas sensitivas,
las neuronas motoras y las neuronas conectivas o de asociación. Bien, las neuronas sensitivas son las que reciben el impulso originado en las células receptoras. Las neuronas motoras, ¿qué hacen? Transmiten el impulso recibido ¿a dónde? Al órgano efector. Y por último, las neuronas conectivas, ¿qué hacen? Vinculan la actividad de las neuronas sensitivas y motoras, es decir, las dos anteriores. Bueno, así, de esta forma coordinada actúan las neuronas. Muy bien. Ya que estamos hablando de las neuronas, que es la célula base, la célula más importante del tejido nervioso, tenemos que decir que la palabra neurona proviene del griego, neurón. ¿Qué significa neurón? Lo podemos traducir en nuestro idioma como cuerda, otros dicen nervio. Muy bien. Eso es la traducción de neurona desde el griego. Si hacemos un poquito de historia, brevemente, en el siglo XIX, un español que recibió el premio Nobel, tengo entendido, Santiago Ramón y Cajal, situó por primera vez las neuronas como elementos funcionales del sistema nervioso y estableció la doctrina de la neurona. Otra persona que también trabajó sobre las neuronas era Camilo Golgi. ¿Se acuerdan del aparato de Golgi, de la célula? Bueno, como consecuencia de todas estas investigaciones se concluyó lo que decimos ahora. ¿Qué es la neurona? Si ustedes preguntan. Ustedes digan, la neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Ahí coincidimos todos. Recibe estímulos provenientes del medio ambiente y los convierte en ¿qué? En impulsos nerviosos. Los convierte en impulsos nerviosos. Y los transmite ¿a dónde? A otra neurona. Y los transmite no solamente a otra neurona, los puede transmitir a una célula muscular o glandular, donde van a producir una determinada respuesta. Muy bien. Entonces, repetimos. La neurona es el componente principal, la célula principal del sistema nervioso. Su función principal es recibir, procesar y transmitir información a través de ¿qué? De señales. ¿Qué tipo de señales? Señales químicas y eléctricas. ¿Gracias a qué? A la excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática. Sin esa excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática no lo podría hacer. ¿En qué se especializan las neuronas? Muy bien, las neuronas se especializan en la recepción de estímulos y la conducción del impulso nervioso. Entre ellas, por supuesto, entre las neuronas, mediante conexiones, ¿no? Esas conexiones entre ellas, las neuronas, se llaman sinapsis. Y, o si no hay sinapsis, por otro tipo de células, por ejemplo, las fibras musculares de la placa motora. Las neuronas son muy diferenciadas y la mayoría de las neuronas no se dividen una vez alcanzada su madurez. Pero sin embargo, una minoría sí lo hace. Antes se decía que esto no ocurría. Es decir, se te dañaban las neuronas y listo, ya no se podía hacer más nada. Hoy en día, con el apoyo de la biotecnología, la ingeniería biológica y todo ese tipo de cosas, y investigaciones, se sabe que una vez alcanzada la madurez, las neuronas se reproducen. Lo hacen en forma lenta, pero no están muertas. En forma rápida lo hace solamente una pequeña minoría. ¿Y esto para qué es importante? Para la recuperación de los pacientes con problemas neurológicos. Tenemos que decir brevemente que las neuronas poseen... las neuronas presentan características morfológicas típicas. O sea, repito, las neuronas presentan características morfológicas típicas que se sustentan en sus funciones. Tienen un cuerpo celular, la neurona tiene un cuerpo celular que se llama soma.
o también le dicen pericarión central o soma central. Además tiene una o varias prolongaciones que transmiten los impulsos hacia el soma celular. Esas prolongaciones se llaman dendritas y tienen una prolongación mucho más larga denominada cilindro eje o axón. ¿Qué hace este cilindro eje o axón? Conduce los impulsos desde el soma hasta otra neurona, o también neurona u órgano diana, o sea, órgano que alerta. La neurogénesis fue descubierta apenas en el último tercio del siglo XX, ¿no? Bueno, esto ya lo dije, que se pensaba que las neuronas normales, de un individuo maduro no se regeneraban, excepto las células olfatorias. Eso se sabía, que las células olfatorias se regeneraban. Los nervios mielinizados, o sea, con banda de mielina del sistema nervioso periférico, tienen la posibilidad de regenerarse a través de la utilización del neurolema, que es una capa formada de los núcleos de las células de Schwann. Esa es la excepción, ¿verdad? Bueno, ya hablamos etimológicamente, hablamos de la historia de Ramón y Cajal, hablamos ya conceptualmente. Bueno, ya repito, morfológicamente una neurona típica consta de un núcleo central voluminoso. La neurona tiene un núcleo central voluminoso situado en el soma, que alberga orgánulos celulares típicos de cualquier célula eucariota, ¿no? O sea, repito, la neurona es la célula del tejido nervioso, en el centro tiene un núcleo, situado en el medio, en el soma. Y tiene también neuritas. Estas neuritas son un axón, mejor dicho, son varias dendritas y un axón, un cilindro eje. Que estas dendritas y este axón emergen del soma o pericarión, como quieran llamarlo. O sea que las neuronas tienen núcleo. Entonces, repito, sistema nervioso central, neurona, núcleo central, dendritas y axón, el cilindro eje o axón. ¿Cuál es la función de las neuronas? Las neuronas tienen la capacidad de comunicarse con precisión, rapidez y a larga distancia con otras células, cosa que no ocurre con otras células de nuestro organismo, ¿no? Y se pueden comunicar a la distancia las neuronas con células nerviosas, con células musculares o glandulares. También tenemos que decir, con respecto a la función de las neuronas, que a través de las neuronas se transmiten señales eléctricas denominadas impulsos nerviosos. Estos impulsos nerviosos viajan por toda la neurona, comenzando por las dendritas, hasta llegar a lo que se llama botones terminales. Y se pueden conectar con otra neurona. No solamente con otra neurona, sino se pueden conectar también con fibras musculares o glándulas. La conexión entre una neurona y otra neurona, repito, se llama sinapsis. Las neuronas conforman e interconectan los tres componentes del sistema nervioso, que ya los mencionamos hace un rato. ¿Se acuerda? El componente sensitivo, el componente motor e integrador y el mixto. Perdón, el componente sensitivo, el componente motor y el integrador o mixto. Los tres que mencionamos hace un rato.
De esta manera, un estímulo que es captado en alguna región sensorial entrega cierta información que es conducida a través de las neuronas y es analizada por este componente integrador, este tercero, ¿no? El sistema integrador o mixto, el cual elabora una respuesta cuya señal es conducida a través de las neuronas. Y dicha respuesta es ejecutada mediante la acción motora, como por ejemplo la contracción muscular o una secreción glandular. Así funcionan las neuronas. Tiene la ventaja con respecto a las células de otro tejido que las neuronas funcionan a distancia. Otro temita que tenemos que ver con respecto a las neuronas es el impulso nervioso. Las neuronas, tenemos que decir que las neuronas transmiten ondas de naturaleza eléctrica, originadas como consecuencia ¿de qué? Del cambio transitorio de la permeabilidad de la membrana plasmática de la neurona. Y su propagación se debe a la existencia de diferencia de potencial o potencial de membrana, ¿verdad? ¿Entre qué? ¿Esta diferencia entre qué? Cuando yo hablo de diferencia de potencial, esta diferencia de potencial es entre la parte íntima y la parte externa de la célula. Si no hay diferencia de potencial, esto no ocurre. Si nosotros quisiéramos clasificar a las neuronas, lo podemos hacer. Y la clasificación es muy vasta, ¿verdad? El tamaño del cuerpo celular oscila entre 5 y 135 micrómetros. Y el cuerpo, ¿verdad? Y las prolongaciones o dendritas de las neuronas pueden alcanzar distancia hasta más de 1 metro. Fíjense en la distancia de las dendritas, ¿no? Y las dendritas, recordemos que finaliza en el axón, en el cilindro eje o axón. Y cuando se unen dos neuronas se produce la sinapsis. Bien. Estas dendritas, dijimos, miden hasta más de 1 metro de distancia. Ahora bien, el número, hay que tener en cuenta que el número, la longitud y la forma de ramificación de las dendritas brindan un método morfológico para la clasificación de las neuronas. Gracias a eso las podemos clasificar. Y podemos decir que según su forma y tamaño, las neuronas se pueden clasificar, o sea, según el tamaño de las prolongaciones, ¿no? Pueden ser poliédricas, fusiformes, estrelladas, esféricas, piramidales. Y fíjense, según la forma y el tamaño, y según el tamaño de las prolongaciones, cuántos tipos de neuronas hay. Según la polaridad de las neuronas, es decir, según el número y anatomía de sus prolongaciones, las neuronas pueden ser unipolares, bipolares, multipolares, monopolares y anaxónicas. Eso es la clasificación según su polaridad. Bien. Según la característica de las dendritas, o sea, esto podemos decir que de acuerdo a la naturaleza del axón y de las dendritas, las podemos clasificar en neuronas con axón muy largo, o Golgi tipo 1 romano, o axón corto o Golgi tipo 2 romano, o sin axón definido, y también hay neuronas isodendríticas, hay neuronas idiodendríticas y hay neuronas alodendríticas. Fíjense todo esto según la característica de las dendritas. Esto que viene ahora es muy importante. Es la clasificación según el mediador químico. Las neuronas
pueden clasificarse según el mediador químico en las siguientes clases. Están las neuronas colinérgicas, que liberan acetilcolina. Están las neuronas noradrenérgicas, que liberan norepinefrina. Están las neuronas dopaminérgicas, que liberan, como su nombre le indica, dopamina. Están las neuronas serotoninérgicas, que liberan serotonina. Dicen qué sustancia es importante para nuestro organismo: acetilcolina, norepinefrina, dopamina, serotonina. Y también están dentro de esta clasificación, según el mediador químico, las GABAérgicas. ¿Qué son las GABAérgicas? Liberan GABA. ¿Qué es GABA? Es ácido y aminobutírico. Según su función, las neuronas pueden ser motoras, como las que encontramos en la musculatura, sensoriales, por ejemplo, las responsables del tacto, el gusto, la visión, etc., ¿no? Y están las interneuronas, que se encargan de conectar entre los dos diferentes. Las interneuronas se encargan de conectar entre las dos diferentes neuronas. Son las responsables de las funciones de percepción, aprendizaje, recuerdo, decisión y control de conductas complejas. Todo eso son las interneuronas. Muy bien, entonces dijimos que el tejido nervioso estaba formado por la célula principal, que es la neurona, que acabamos de conversar. Y también hay otra célula que acompaña a las neuronas, que se llama célula glial. Muy bien. Las células gliales también se les dice el nombre de neuroglias. Y etimológicamente la palabra glía deriva del griego bizantino. Y su significado era liga o unión o también pegamento. Eso es el significado en griego. Si hacemos un poquito de historia, el tejido glial o neuroglia fue descrito por primera vez en 1859 por el patólogo Rudolf Virchow, que lo caracterizó como un tejido de cola o pegamento. O sea, que como si fuera una cola, como si fuera un pegamento, dijo que era. Y luego fue Santiago Ramón y Cajal quien descubrió las células gliales, diferenciándolas de las neuronas e identificándolas claramente como parte del tejido nervioso, ¿no? O sea, Virchow dijo que era como un pegamento, como una cola que estaba ahí cerca de las neuronas. En cambio, Ramón y Cajal dijo no, son células gliales acompañan a las neuronas, la ayudan, son como soporte de las neuronas y siempre tratan de tratar de arreglar cuando la neurona se lastima, ellos tratan de subsanar la herida. Entonces, ya hemos hablado históricamente, etimológicamente del griego bizantino. Entonces tenemos que decir que las células gliales o neuroglias también las denominan los histólogos, son células del tejido nervioso donde actúan en funciones auxiliares, complementando a las neuronas, o sea, son auxiliares de las neuronas. Por supuesto, las neuronas son las principales, ¿no? las más importantes, las responsables de la función nerviosa. Estas células gliales constituyen una matriz interneural y en esta matriz interneural hay una gran cantidad de células estrelladas y fusiformes.
Estas células se diferencian de las neuronas principales porque no forman contactos sinápticos, es decir, las células gliales no hacen sinapsis. Los canales de las células gliales tienen canales iónicos y receptores capaces de percibir cambios ambientales. Las señales activadas dan lugar a la liberación de transmisores, aunque carecen de propiedades para producir potenciales de acción. Podemos decir que las células gliales desempeñan principalmente la función de soporte de las neuronas, además de intervenir activamente en el proceso cerebral de la información en el organismo. Las células gliales también controlan fundamentalmente el microambiente celular en lo que respecta a la composición iónica, también controla los niveles de neurotransmisores y también el suministro de citoquinas y otros factores de crecimiento que necesitan las células. Podemos decir que la proporción de células gliales en el cerebro varía en los diferentes tipos de especies. Por ejemplo, fíjense, en la mosca doméstica la relación es 10:1. En los cocodrilos la relación es 1:1. Y en los seres humanos la relación es de 1:10 o 1:50. Fíjense, el ser humano qué cantidad de células gliales tiene que ayudan muchísimo a las neuronas, que es la célula madre del tejido nervioso, ya lo dijimos. En cuanto a las características, podemos ir hablando un poquito más de las características de las células gliales. Podemos decir que las células son células de sostén del tejido, son células de sostén del sistema nervioso central. Y se agrupan bajo el nombre de neuroglia o células gliales. Son de 5 a 10 veces más abundantes que las propias neuronas. Eso es importante, o sea que hay más células gliales que neuronas. Las células de la neuroglia, en su mayoría, derivan del ectodermo. Menos la microglia, que es del mesodermo. Y son fundamentales en el desarrollo normal de la neurona. Ya que se ha visto que un cultivo de células nerviosas no crece en ausencia de células gliales. Es decir, sin células gliales no hay crecimiento. A pesar de ser consideradas, se las considera células de sostén del tejido nervioso, existe una dependencia funcional muy importante entre las neuronas y las células gliales. ¿Por qué digo esto? Porque las neuronas cumplen un rol fundamental durante el desarrollo del sistema nervioso. O sea, repito, las neuroglias cumplen un rol fundamental durante el desarrollo del tejido nervioso, ya que ellas son el sustrato físico para la migración neuronal. Es decir, si no están las células gliales, las neuronas no pueden migrar. Y también las células gliales o neuroglia, tienen una importante función trófica y metabólica activa, permitiendo ¿qué cosa? La comunicación e integración de todas las redes neuronales del organismo. Cada neurona presenta un recubrimiento glial complementario en sus interacciones con otras neuronas, de manera que solo se rompe con el entramado glial para dar paso a la sinapsis, es decir, se aleja de la célula glial solamente cuando va a hacer la sinapsis con otra neurona, están siempre juntas. O sea que de esta manera podemos concluir que las células gliales parecen tener un rol fundamental en la comunicación neuronal. La descripción de la glía interlaminar
incorpora un tipo celular propio de la corteza cerebral de los primates. Y tenemos que decir también que las células gliales son el origen más común de los tumores cerebrales, que reciben el nombre de gliomas. Bueno, vamos a hablar un poquito de las funciones de estas células gliales o neuronas. La glía cumple funciones de sostén y nutrición para el sistema nervioso, fundamentalmente. Estas células han seguido un desarrollo filogenético y ontogenético diferente de las neuronas, ¿verdad? Diferente de las neuronas. Debido a que son menos diferenciadas, las neuronas son menos diferenciadas que las neuronas y conservan su capacidad mitótica. Es muy importante esto, o sea que se pueden seguir dividiendo. Y son las que se encargan de la reparación y la regeneración de las lesiones del sistema nervioso. Es decir, repito, yo lo dije hace un rato, cuando se lesionaban las neuronas, el albañil que va a reparar, va a intentar reparar, son las células gliales, hablando metafóricamente, ¿verdad? También podemos decir que las células gliales mantienen las condiciones homeostáticas en cuanto a los niveles de oxígeno y nutrientes que necesita la célula, y también regulan las funciones metabólicas del tejido nervioso, además de proteger físicamente a las neuronas del resto de los tejidos, y también de elementos patógenos que pueden ingresar al organismo. Es decir, las pobres células gliales trabajan muchísimo y podemos decir son las protectoras, las defensoras de las neuronas. Hasta hace no mucho tiempo se pensó que las células gliales eran elementos pasivos de la actividad nerviosa, pero trabajos recientes de investigación han demostrado que no, que son células activas, muy activas de la transmisión sináptica, son muy activas para la transmisión sináptica y actuando como reguladores de los neurotransmisores, ¿no? O sea que actúan como reguladoras de los neurotransmisores, liberando factores como el ATP, que es el adenosíntrifosfato y sus propios neurotransmisores. De la misma manera, dijimos que las células del tejido nervioso, o sea, las neuronas, forman redes, ¿no? Las neuronas forman redes que se interconectan. Las células gliales forman redes paralelas. Las células gliales tienen conexiones sinápticas propias, no neuronales. Es decir, las neuronas hacen sinapsis con otras neuronas, no con las células gliales. Pero las células gliales hacen sinapsis entre sí. Bueno, y las células gliales se dividen en centrales y periféricas, ¿verdad? Antes de entrar en la clasificación, les quiero decir que la glía reactiva, ¿qué significa la glía reactiva? ¿Cuál es el concepto de glía reactiva? Cuando se produce un daño en el sistema nervioso, la glía reacciona cambiando su estado normal, digamos, de reposo, al estado de glía reactiva. Entonces procede, por lo general, a la activación microglial procede por lo general, a la activación microglial a la astroglial. O sea, pasa de la etapa microglial a la etapa astroglial. Esta reactividad glial tiene inicialmente como objeto el reparar daños y normalizar los niveles de nutrientes y neurotransmisores. Sin embargo, a veces termina por generar lesiones secundarias que pueden hacer que el proceso sea crónico, que el paciente quede con una patología crónica. Y provoca, sin quererlo,
una muerte neuronal secundaria y amplía la zona lesionada a punto tal que se pueden afectar algunos grupos neuronales que hasta ese momento habían quedado intactos. Pero bueno, por lo menos, es decir, no lo hace a propósito. Ante una lesión trata de repararla. A veces lo logra y otras veces provoca daño. Podríamos decir, es una causa iatrogénica, pero no del médico, sino causa iatrogénica de la célula glial. Entonces, repito este concepto de hoy. La glía reacciona cambiando su estado normal a glía reactiva. Procede por lo general a la activación microglial, a la astroglial. Y entonces esta reactivación hace todo lo que yo dije hace un rato. Si tuviéramos que clasificar las células gliales, según su ubicación dentro del sistema nervioso, podemos clasificarlas a las células gliales en dos grupos. Uno sería la glía central y otro sería la glía periférica. La glía central se encuentra en el sistema nervioso central. Sabemos que está formado por cerebro, cerebelo, tronco cerebral y médula espinal, ¿verdad? Y ahí tenemos una serie de células que habitan esos lugares, que son los astrocitos, la glía interlaminar que está en la corteza cerebral, están los oligodendrocitos, está la microglia, están las células ependimarias. Eso con respecto a la glía central. Y con respecto a la glía periférica, las células de la glía periférica se encuentran en el sistema nervioso periférico, ¿no? O sea, están los ganglios nerviosos, en los nervios y las terminaciones nerviosas. ¿Qué células hay dentro de esta glía periférica? Son las células de Schwann, las células capsulares y las células de Muller. Muy bien. Si a ustedes les interesa, en el apunte que le voy a subir, están descritas cada una de las células que componen las glías, ¿no? Para que les guste, están explicadas todas estas células que les mencioné, tanto las de la glía central, que están en el sistema nervioso central, como las células de la glía periférica, que están en el sistema nervioso periférico, una por una están detalladas en el apunte que yo les voy a subir al sistema. Bueno, hemos hablado hasta ahora de tejido nervioso, dijimos que está formado por la célula fundamental que es la neurona, con su núcleo, con su soma, con sus dendritas, con su cilindro eje o axón, y las neuronas dijimos también que se unen a otras neuronas haciendo sinapsis, que luego Ramón y Cajal descubrió que acompañando a las neuronas están las células gliales, que son el soporte fundamental de las neuronas, dijimos también que las células gliales hacen sinapsis entre sí, pero no con las neuronas, y nos faltaría, para terminar esta clase, dar algunos conceptos sobre el nervio, porque estamos hablando de sistema nervioso. Entonces, ¿qué podemos decir sobre el nervio? Vamos a ver. Podemos decir en principio que los nervios son estructuras conductoras de los impulsos nerviosos, que están situadas, los nervios están situados fuera del sistema nervioso central. Y los nervios sabemos que los nervios están formados por un conjunto de axones agrupados, cada uno de los cuales procede de una neurona.
pueden ser nervios motores o sensitivos, pero la mayor parte son mixtos y contienen tanto fibras sensitivas como motoras. ¿Dónde se originan? Se originan en los nervios en la médula espinal. Esos son los nervios raquídeos. O parten directamente del encéfalo los nervios craneales. En la especie humana existen 12 pares de nervios craneales que se denominan pares craneales. Y existen 31 pares de nervios raquídeos, los cuales tienden a agruparse, se agrupan ¿para qué? Para formar plexos nerviosos. Si tendríamos que describir a los nervios, tenemos que decir que en sí los nervios son manojos de prolongaciones nerviosas o axones, por un lado. Tienen forma de cordón. ¿Y qué hacen? Comunican los centros nerviosos del cerebro y la médula espinal. ¿Con quién? Con todos los órganos de nuestro cuerpo. Además, los nervios, tenemos que decir, que forman parte del sistema nervioso periférico. Ahí están los nervios aferentes. Los nervios aferentes transportan señales sensoriales. Los nervios aferentes transportan señales sensoriales al cerebro. Por ejemplo, de la piel o de otros órganos, ¿no? Cosas que pasan en la piel de otros órganos las llevan al cerebro. Mientras que los nervios eferentes conducen señales motoras desde el cerebro hacia los músculos y glándulas. ¿Y qué provocan? Provocan la contracción de los músculos y hacen posible el movimiento. Las señales nerviosas, que también se las llama impulsos nerviosos, parten del cuerpo celular de una neurona, o sea, del soma, y se propagan rápidamente por el axón hacia su extremo, donde por medio de la sinapsis que se efectuó con otra neurona, ese estímulo es transmitido a otra neurona o a un órgano efector, como puede ser una fibra muscular o una glándula. La fibra nerviosa, vamos a decir mejor, la fibra nerviosa se compone, las fibras nerviosas que componen un nervio, es mejor así, vamos a decir que las fibras nerviosas que componen un nervio se encuentran rodeadas por tejido conectivo, que recibe diferentes nombres según su ubicación. La fina capa que rodea cada fibra se llama endoneuro. Las fibras individuales se agrupan en fascículos cubiertos por el perineuro. Entonces, las fibras individuales se agrupan en fascículos cubiertos por el perineuro. Y el nervio completo, formado por la unión de varios fascículos, está cubierto por el epineuro. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito. ¿Qué es el endoneuro? El endoneuro son finos fascículos de fibras colágenas dispuestas longitudinalmente, junto a algunos fibroblastos situados entre las fibras nerviosas. Ese sería el endoneuro. Después viene el perineuro, que lo acabo de mencionar recién. El perineuro es cada una de las capas concéntricas del tejido conectivo o conjuntivo que envuelve los fascículos de un nervio. Y luego quedaría el epineuro. El epineuro es la capa más externa de un nervio. ¿Qué es en sí? Es una capa de tejido conectivo o conjuntivo gruesa
que da sostén a los fascículos nerviosos. ¿Cómo está formada? Está constituida por células conectivas y fibras de colágeno, en su mayoría dispuestas longitudinalmente sobre el nervio. Contienen células adiposas a veces, y también hay pequeños vasos sanguíneos llamados vasos, en vez de vasos se dice vasa nervorum, que aporta la circulación sanguínea del nervio. O sea, en latín, en vez de vasos sanguíneos se dice vasa nervorum, o sea, los vasos del nervio, que aportan la circulación sanguínea del nervio. Es decir, que se acuerdan cuando hablamos de arterias, que estaba formada por 3 capas, hablamos de vena formada por 3 capas, bueno, los nervios también están formados por 3 capas, el endoneuro, el perineuro y el epineuro. Bueno, cada axón procede de una neurona, eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Y la membrana celular que cubre el axón se llama axolema. La mayor parte de las fibras, nerviosas están cubiertas por una vaina de mielina constituida por las células de Schwann. Esta banda de mielina es muy importante para el ser humano, porque si no tuviéramos esa banda de mielina, los dolores que tendríamos serían espantosos. Por ejemplo, los pacientes con diabetes pierden la vaina de mielina de los nervios y sufren muchísimos dolores, ¿no? Se llama polineuritis del diabético. Entonces el médico le tiene que dar el complejo vitamínico B1, B6, B12, y eso hace que se reconstruya nuevamente la banda de mielina en el nervio, porque los dolores son espantosos. Entonces, recién dijimos que axolema es la membrana celular que cubre el axón y lo separa del medio exterior. Axoplasma es el citoplasma de la célula que se encuentra en el interior del axón. Y las células de Schwann, son células capaces de fabricar la mielina que envuelve algunos nervios del sistema nervioso periférico. Bueno, ¿qué pasa a medida que el nervio se va ramificando? Las vainas de tejido conectivo o conjuntivo se hacen cada vez más finas. Y en las ramas más pequeñas falta epineuro, ya la capa del epineuro, la capa externa, no está. Y histológicamente el perineuro no puede distinguirse del endoneuro, ya que está reducido a una delgada capa fibrilar, recubierta por unas células conectivas o conjuntivas aplanadas que se parecen a las células endoteliales. Bueno, entonces hemos charlado del nervio con sus 3 capas y también hablamos de que cada axón que proviene de una neurona y de la membrana celular que cubre al axón, ¿no? Entonces, que ese axón, ese cilindro eje o axón, tiene a su vez 3 capas: el axolema, el axoplasma y las células de Schwann. Bien. A ver si me he olvidado de algo. Voy a mencionarle brevemente para terminar, le quiero mencionar los principales nervios que tenemos en nuestro cuerpo, o sea, los principales nervios del ser humano. Tenemos nervios espinales, son un total de 31 pares. Los nervios espinales son 31 pares. Los nervios craneales, y dentro de los nervios craneales tenemos el nervio olfatorio, el nervio óptico, el nervio oculomotor, el nervio troclear,
el nervio trigémino, el nervio abducens o motor ocular externo, el nervio facial, el nervio vestíbulo coclear, el nervio glosofaringio, el nervio vago, el nervio espinal, el nervio hipogloso. ¿Viste qué cantidad de nervios tenemos en nuestro organismo? Y también dijimos que se forman plexos. Entonces, dijimos que, ¿qué son los plexos? Dijimos que los nervios espinales se agrupan para formar plexos. Y de cada plexo surgen diferentes nervios. Yo ahora les voy a detallar algunos de los plexos más importantes. Plexo cervical, plexo braquial, plexo lumbar, plexo sacro. ¿Se dan cuenta? Qué complejo que es el sistema. El tejido nervioso es uno de los tejidos más complejos del organismo, ¿verdad? Si tendríamos que decir cuáles son las propiedades, las funciones, mejor dicho, las funciones más importantes del nervio son la excitabilidad y la conductividad. Excitabilidad y conductividad son las funciones más importantes del nervio. Y los nervios, dijimos también, ya habíamos dicho según su función, sensitivos, motores o mixtos, y hay una clasificación de Erlanger y Gasser, donde dice que las fibras nerviosas que forman los nervios pueden clasificarse en varios tipos, A, B y C. La fibra A con vaina de mielina, la B, todas tienen vaina de mielina, la B también con vaina de mielina, pero tiene algunas diferencias con la anterior, y la fibra C sin vaina de mielina. Bueno, estas C sin vaina de mielina son las responsables de la transmisión del dolor, ese dolor profundo, difuso, ¿verdad? Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Me olvidaba, yo les voy a mencionar, les voy a mencionar para que ustedes googleen y busquen el nombre de algunas enfermedades. Por ejemplo, sencillo, es decir, preguntar, busquen qué es una neuritis, qué es una neuralgia, qué es una neuropatía, cosas así sencillas, para completar el trabajo. Bueno, será hasta la próxima clase y muchas gracias.